Cuéntanos lo que ves. Dinos cómo empieza tu día. Mira lo que pasa en la ciudad. Manda mensajes de texto o voz al WhatsApp Buena Costumbre. Más 569-6489-6709. Estamos en línea contigo. Bueno, estamos de vuelta, son las 8:18. Vamos a darle la bienvenida a Jorge Sanz. Ahí nos quedamos sin... Bueno, en silencio vamos a darle la bienvenida a Jorge Sanz, que es académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, doctor en Desarrollo Local y Territorio y magíster en Ciencias Militares. Jorge Sanz, muchas gracias, el académico docente de la Universidad del Desarrollo, que siempre está aquí disponible para analizar los temas internacionales. ¿Cómo estás? ¿Estás muteado, Jorge? Ahí muy buenas. Sí. ¿Se escuchó? Muy buenos días. Ahí sí. Es un gusto siempre estar aquí. Muchas gracias, sí, Jorge, por querer también analizar este tema en los cuales tú ya nos has advertido que hay muy poquitos antecedentes. De hecho, hay también una crítica generalizada de que hay aquí como una cortina de humo, que no hay claridad. De hecho, Joe Biden dice, no es claro respecto a estos 3 objetos voladores no identificados que han sido derribados por Estados Unidos en los últimos días. Sí. Y sabes que a mí lo que más me preocupa, y yo creo que a todos los ciudadanos y ciudadanas del mundo, es la actividad extraterrestre. De hecho, este lunes el portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos, John Kirby, tuvo que aclarar que no hay indicaciones de que se trate de actividad extraterrestre, pero que esto tampoco se podía descartar completamente, Jorge. Sí, sabes que, María José, si no ponemos esto en un contexto, objetivamente vamos a terminar hablando de ovnis, sí, por la falta de información, porque hay muchos elementos que no están. Entonces, ser absolutamente objetivo con poca información es sumamente difícil, pero lo primero es hacer caso que no se trata de una actividad extraterrestre. Es más, cambiaron el nombre, como ovni está asociado a esa actividad extraterrestre que tenemos en nuestro subconsciente, lo cambiaron por fenómenos. Por lo tanto, esto podría ser un fenómeno. Y si lo empezamos a poner en un marco, a mí me parece, perdón, mucho más lógico instalarlo en un marco de espionaje, en un marco de competencia estratégica, en un marco de un conflicto mucho mayor que tiene Estados Unidos con China, y podría incluso instalarlo casi como una puesta en escena para la cuenta del presidente Biden en esta mitad de periodo. ¿Por qué? Porque justamente el presidente, voy a partir por esa parte. El presidente Biden se instala en el Congreso muy fuerte, muy potente, da un discurso de 72 minutos donde está absolutamente concentrado, donde domina el escenario y hace una advertencia muy corta y muy potente a China respecto de la mantención de la soberanía. Justo un día antes habían botado un globo. Por lo tanto, esta fortaleza del presidente Biden se ve reforzada por la capacidad de ordenar que derriben un globo espía. Entonces, hay muchos elementos que nosotros podemos empezar a jugar en esto y crear una teoría. Pero a mí me da la impresión que tiene que ver con esta competencia estratégica, con esta fórmula que tienen unos y otros de obtener información. Ahora, el espionaje no es nada nuevo. El espionaje viene desde hace mucho rato. No nos olvidemos que Rusia botó un avión espía, un U-2, con el famoso Gary Powers como piloto, en los años 60. Entonces, esto no es raro, no es nuevo. Es una fórmula de obtener información. Podríamos pensar, bueno, tenemos muchos satélites dándose vuelta un par de kilómetros más arriba de los globos. Claro. Sí, pero el globo es bastante más barato, está bastante más cerca de la Tierra, se mueve en un rango de altura donde probablemente Estados Unidos no lo tenía registrado. Claro. Así que puede haber sido una sorpresa, pero prefiero ponerlo en ese rango y no en la actividad extraterrestre o en otro tipo de actividades. Me parece que tiene que ver con la competencia estratégica de China y Estados Unidos.
Jorge, este globo, eso sí, desde Pekín dicen que es un globo meteorológico, que no era negó que fuera un dispositivo de espionaje. Ahora, evidentemente, Estados Unidos insiste en esta tesis de que era de espionaje porque es un globo que es controlado y maniobrado. No así los otros dos objetos identificados que al parecer no tenían un sistema de propulsión y que al parecer se movían con el viento. Entonces, son objetos que también son disímiles en sus características y no solamente se han encontrado en Estados Unidos, sino que también en Canadá. Esto igual, yo me imagino, complejiza un poquito una hipótesis que podría ser muy clara, que es el tema de espionaje y el que señalas tú con este conflicto también entre China y Estados Unidos. Sí, ningún país va a reconocer el espionaje, no puede. Perfecto. No puede. Entonces, no es un globo espía, puede ser un globo meteorológico. Y curiosamente, el viento conduce a este globo, comillas, meteorológico civil sobre Montana. ¿Qué es lo que hay en Montana? La base y los silos de los misiles intercontinentales nucleares de Estados Unidos. Entonces, por eso la alarma. Porque antes habían pasado, ok, pero cuando ya el globo pasa lentamente, casi se posiciona sobre Montana y es un área absolutamente estratégica de Estados Unidos, no podemos asumir que un globo meteorológico se desvió con el viento. Esas son parte de las disculpas que todos los países van a dar si es que los pillan. Entonces, tiene características distintas. Y hay una información, porque tenemos que ir juntando información de muchas partes. Hay una información que es de Taiwán. Y Taiwán dice que los chinos están buscando la fórmula de hacer globos, de fabricar globos más resistentes y más direccionables, más manejables. Por lo tanto, estos tres globos que están ahí, que eran de características distintas, de tamaños distintos y con artefactos distintos, pueden obedecer a esta información que entrega Taiwán. Y lo otro también... O sea que finalmente es probar como esa tecnología, finalmente. Exacto. Y lo otro que también puede ser, y lo podemos agregar, es que es una provocación o un desafío. ¿Cuánto se demora Estados Unidos en darse cuenta que nosotros tenemos un globo puesto ahí? ¿Cuánto se demoran las alarmas en accionar un globo? ¿Cuánto es la capacidad de defensa de Estados Unidos de darse cuenta de que nosotros estamos sobre su territorio? Entonces, hay muchos elementos con los cuales podemos jugar. Por eso que yo lo quiero poner en ese contexto de la competencia estratégica por alcanzar el 35 primero y el 49 después la primera potencia mundial. Entonces, hay una guerra distinta, no declarada, pero muy potente, donde se va escalando muy lentamente y se van haciendo este tipo de pruebas. Entonces, prefiero sacarlo de la especulación de los ovnis como extraterrestres y ponerlo en una competencia casi militar por la primacía estratégica que tiene China con Estados Unidos. Sí, Jorge, ahí a mí me preocupa un poco también el relato, porque se sabe, ¿verdad?, que la sigla OVNI es vinculada a la actividad extraterrestre y que se podrían, ¿verdad?, formular distintas conspiraciones al respecto. ¿Por qué en la comunicación finalmente que se hace a través de la prensa, y yo me imagino que la prensa lo hace también a través de sus informantes institucionales que anuncian estos hechos, por qué no lo hacen con más cuidado? También ahí hay un interés político de poder confundir respecto o de poder llamar la atención respecto de estos hechos, de canalizar la atención en Estados Unidos utilizando esta sigla OVNI. Sí, ¿sabes, María José? Esto deriva de una pregunta que le hicieron a un funcionario del Pentágono, aquí es el Pentágono. Y el Pentágono dice, yo no descarto nada. Así es. Al no descartar nada, podemos caer en esto. Entonces, al producirse la confusión, porque todo el mundo tiene asociado el fenómeno OVNI a los fenómenos extraterrestres, entonces Estados Unidos impone una nueva sigla que son los FANI, y ya no son objetos, sino que son fenómenos, para sacar el fenómeno, comillas, OVNI, de esta discusión que tenemos aquí. Y lo otro es la narrativa que se puede agregar aquí, porque si nosotros empezamos a mirar el discurso chino y el discurso de Estados Unidos, particularmente el presidente Biden en su cuenta, cuando es muy estricto y muy duro, cuando dice el que vulnere la soberanía, particularmente China, va a tener un castigo, China empieza a abandonar una narrativa que ellos tenían de la humillación. Voy a retroceder un poco. Mao
dice, nosotros fuimos, China fue la primera potencia mundial durante muchos siglos, ¿no es cierto? Hasta el siglo XVIII. Entonces, en algún minuto por la guerra del opio, ellos son humillados por Occidente. Entonces, Mao dice, nunca más nos vamos a dejar humillar. Deng Xiaoping dice, nosotros vamos a ser la primera potencia mundial para nunca más ser humillados. Y Xi Jinping tiene el mismo discurso. Dice, nunca más vamos a ser humillados porque el partido y el pueblo fueron capaces de salir de esta provocación y de esta humillación. Por lo tanto, lo que está sucediendo hoy día, a mi juicio, es el poner a China en ese concepto de nunca más ser humillado a la altura de lo que es hoy día la primera potencia mundial, que es Estados Unidos, y competir en el mismo campo. Entonces, todas estas cosas que están pasando las tenemos que poner en un marco de esa competencia de China-Estados Unidos, que tiene aparentemente una fecha de término. El año 49 es el plazo que se da a China para convertirse en una nación próspera y fuerte. ¿Qué significa eso? Ser la primera potencia del mundo. Entonces, la planificación estratégica que deja Deng Xiaoping y que la continúa Xi Jinping, y por eso que lo alargan en su plazo de gobierno, va apuntado al 49. Y todo lo que está sucediendo, el discurso de Biden, los globos y todo el fenómeno, el caso de Taiwán y todo lo que está pasando, tiene que ver con ese conflicto que nos va a llevar al año 49. Entonces, va a ser probablemente en el Indo-Pacífico, y si revisamos el Indo-Pacífico hay un montón de cosas que nos dicen, sí, están pasando cosas en el Indo-Pacífico. Entonces, si lo ponemos en un contexto, sacamos rápidamente el fenómeno OVNI y lo ponemos en esta competencia estratégica de Estados Unidos y de China, y que la declaró el presidente Biden, la declara el año 22. Dice, China es nuestro competidor estratégico. Rusia es peligrosa, sí, pero nuestro competidor estratégico es China. Entonces, están en un rango, ellos dos, distintos al resto del mundo. Claro, y ya están a la par. Lo que sucede tiene que ver con eso. Perdón, claro, y ya están a la par, es decir... sí, absolutamente. Es un competidor absolutamente legítimo en esta también relato que señalabas de no nos dejaremos humillar. Sí, claro, absolutamente legítimo. Acuérdate de la guerra económica que desarrolló Trump, el presidente Trump, con China. Así es. En que se pegaron con todo. ¿Por qué? Porque se reconocen como pares. No así el resto del mundo, pero ellos dos se reconocen como pares. Y el valor del otro, el valor mío me lo pone el otro. Entonces ellos dos se reconocen como los que están en esta disputa estratégica por el dominio, por el control, por ser la primera potencia del mundo. Las últimas preguntas, Jorge. En el caso de tener más información respecto a estos otros dos objetos, porque no se les ha asignado, no se les ha llamado globos tampoco, no se les ha asignado origen, ahí también hay una cierta lentitud de reacción para alguien que pudiese estar también provocando a Estados Unidos, sea China o sea otro país. Podemos quizás estar enfrentando una nueva carrera, no armamentista porque no son armas, pero sí de nuevas tecnologías para el espionaje, a propósito de toda la tecnología que hay, distintos drones. Yo no entiendo la materia, pero hemos visto mucha tecnología al servicio, redes sociales, al servicio de otro tipo de cosas, ¿verdad? Productivas, económicas, pero que no se han utilizado tal vez para este tipo de situaciones, o al menos no han sido parte de la opinión pública. ¿Podemos estar quizás enfrentándonos a eso? Sí, y yo creo que tiene que ver con que el globo es más difícil de detectar. El globo es más difícil de ver. Los radares y los sistemas de defensa están orientados a artefactos metálicos. Por lo tanto, donde chocan las ondas, pero en un globo es bien difícil de detectar con los sistemas que tenemos hoy día. Por lo tanto, puede ser parte de un nuevo concepto tecnológico para adquirir información. Y lo otro, en este mismo sentido, es que sí, puede ser otra potencia que esté cooperando. Puede ser Irán, que está desarrollando artefactos aéreos muy valiosos, muy potentes, muy efectivos, que lo está probando en Rusia. Puede haberlo probado aquí, no tenemos información. Y una tercera alternativa es que, efectivamente, para evitar dar información, yo lo encierro en el fenómeno OVNI. Y como todos sabemos en el mundo que el fenómeno OVNI es secreto, entonces lo encierro en el fenómeno OVNI, que es lo que hizo Canadá. Vamos a examinar esto porque no sabemos lo que es, y es un fenómeno extraterrestre. Es un fenómeno volador no identificado. Y lo encierran en una cúpula secreta. Y no hay más información.
Entonces, yo creo que se está trabajando con mucha delicadeza para bajar la crisis. Porque esta crisis se levanta, pero hay que bajarla. Entonces, el bajar la crisis se lo encargaron a Canadá. No nos olvidemos que en Alaska Estados Unidos votó, en Alaska es americano, Estados Unidos votó un artefacto que cayó en el Yukon. Entonces, Canadá baja la tensión, se acaba el problema. En Canadá se sale y lo encierra en el fenómeno ovni extraterrestre, aparentemente. Y Estados Unidos dice, es un globo, que ya lo derribamos, vamos a sacar información y vamos a entregar la información. Entonces, se baja la crisis muy rápidamente, porque si la siguen escalando, no sabemos dónde llega. Entonces, está bien levantarla, pero también hay que bajarla muy rápido. Y a lo mejor lo que está sucediendo en esto, que no tenemos información y que se encierra en esta cosa ovni, puede tener que ver con la bajada de la crisis. No hay mucha información, pero si no sigue funcionando la tesis de los globos, es porque están bajando la crisis y vamos a esperar cuál es el siguiente paso. De alguna u otra forma ahí hay que estar atentos, Jorge, porque ya sean extraterrestres o ya sean rivalidad entre las potencias más grandes del mundo o una rivalidad entre las dos potencias que siga escalando, de todas maneras es quizás más peligroso que encontrar vía extraterrestre. Claro. Gracias, Jorge, que estés muy bien. Un gusto estar contigo, María José, que estés muy bien. Gracias, Jorge. Estuvimos hablando con Jorge Sanz, académico de la Universidad del Desarrollo, experto analista internacional. Estuvimos hablando sobre los objetos voladores no identificados. Así que, bueno, si te perdiste la entrevista y llegaste a media, ya sabes que puedes repetirte nuestro programa en todas las plataformas digitales.